El torneo Apertura se va acabando y Universitario se está perfilando para un nuevo torneo corto ir ganando. Muy buenas a todos, yo soy Cremismo y bienvenidos al Universitario 2 Atlético Grau 0 en un partido recontra importante que estoy seguro muchos vieron como una nueva final para Universitario. El Atlético Grau suele ser un equipo que de la mano de Comiso y muchos jugadores con pasado en Universitario han sabido complicar mucho más cuando se encuentran de local al cuadro crema. Las últimas veces que Universitario visitó Atlético Grau se llevó dos empates muy amargos. Sin embargo, para esta ocasión el cuadro piurano no tenía al factor calor de su lado y por el contrario recibió a Universitario en un Mansiche repleto de hinchas cremas y de la mano de errores muy puntuales permitieron a la U sacar la ventaja o el resultado de forma muy rápida en el partido. Al minuto 10 nada más, Alex Valera estaba pateando el penal que tranquilizaría al cuadro crema. Todos sabemos que, sobre todo cuando nos toca visitar a cualquier otro equipo, el tiempo suele ser un factor que perjudica a Universitario. Mientras más tiempo pasa sin ser capaz de consolidar el 1-0, más hay tendencia a que el equipo se desespere. Hoy no hubo tiempo para poder especular eso gracias a los errores tontísimos de la defensa del Atlético Grau y estamos a puertas nada más, porque ciertamente hay un partido el sábado o la fecha donde nosotros descansamos que de darse cierto resultado prácticamente ya tendríamos pie y medio en el torneo de apertura. La U entonces va a descansar esta fecha sabiendo que pase lo que pase va a ser puntero y que todo apunta de que podremos ganar un torneo de apertura por cuarta vez de forma consecutiva. Yo soy Cremismo y bienvenidos al postpartido. ¿Cuántas cosas han pasado desde que nos debimos enfrentar al Atlético Grau en primer lugar? Cuando nos tuvimos que enfrentar allá por la fecha 3, no mencionaremos los motivos por los que no se dio, todos lo saben. Fabián Bustos todavía dirigía a Universitario, César Inga no era tomado en un once inicial y veníamos de un empate y una victoria que no convencieron a la hinchada. Digo esto porque cuando con el pasar de los días se terminó anunciando a Raúl Ruiz Díaz, para mí dentro pensé, por la madre, le dimos tiempo a Grau a hacer un último refuerzo y qué refuerzo. Pero ciertamente con el periódico del lunes puedo decir que este periodo le terminó beneficiando a Universitario. Toda duda acerca de un once inicial, algún error defensivo o algún blooper de algún jugador importante en el esquema principal se despejó para este partido. Y para hablar rápido de Raúl Ruiz Díaz, es un delantero que me sorprende la cantidad de gente que lo insulta o lo tacha de inútil. Mucha gente, yo llegué a ver cómo comentaba que menos mal no terminó llegando porque no vieron que hiciera mucho en este partido. Estamos hablando de un jugador que pasó varios meses en para por toda la novela que tuvo antes entre él y la administración crema y que le tomó un mes casi adaptarse y estar bien físicamente en un equipo, reitero, de Ángel Comiso, que si en algo destaca es en lo físico. Raúl Ruiz Díaz es un delantero excepcional que yo no tengo ninguna duda de que si por algún milagro llega a venir, tal parece que no, tal parece que hay una contra de parte de algunos jugadores importantes en el plantel que parece no lo quieren. No voy a opinar de eso porque ni siquiera es algo seguro, pero tengan por hecho que si viene o no viene estamos hablando de un crack. Pero bueno, pasando más a lo nuestro, la pregunta principal que teníamos nosotros era quién iba a jugar de carrilero izquierdo. Te guste o no, para Jorge Fossati, Aldo Corso es una pieza fundamental en su línea defensiva. No piensa colocar a Inga por ahí, salvo que veamos una lesión o una pieza de recambio, como comentaremos después. Y aunque Carabalí no lo ha hecho mal, de hecho para mí ha sido una pieza muy importante para clasificar octavos de la Copa Libertadores, Inga había hecho partidos lo suficientemente correctos, sobre todo ante ADT, para que sea injusto
que lo manden de nuevo a la banca. Lo único que por ahí tengo para decir de Inga es que me da la impresión que se emocionó mucho después de su gol, que yo lo felicito y todo, pero hay que recordar fue medio de chiripa, porque en muchas ocasiones donde pudo haber dado el pase y pudo haber sido una asistencia, prefirió rematar y se encontraba con un arquero como el Pato Álvarez, que fuera de que le terminaron metiendo 2 goles, tuvo un muy buen partido, pero quiero creer que estamos viendo simplemente algo del momento, ¿no? Es la mera emoción de haber hecho su primer gol en la fecha anterior. Y al menos antes de los 10 minutos parecía que íbamos a ver lo mismo que veíamos cuando visitábamos a Atlético Grau allá en Sullana. Probablemente al espectador neutral mucho no le interese, no es un clásico, no es ni siquiera un duelo entre dos equipos que están en la parte de arriba de la tabla, pero que si le llegas a dar la oportunidad, vas a ver que son partidos de mucho ida y vuelta, de mucho contragolpe, de muchos goles. Y parecía que iba a ser así durante los primeros 10 minutos. La U no se podía abalanzar al 100% porque Grau estaba listo para un contraataque con una salida rápida como suele jugar Comiso, al menos con Atlético Grau, o al menos así fue hasta el minuto 10. De un centro de Pérez Guedes que Valera rápidamente va a intentar controlar, un jugador de Grau, no me sé el nombre, de forma muy tonta, levanta al mismo tiempo que Valera la pierna y le choca por debajo. Un penal muy tonto, pero a la vez muy claro. Luego voy a hablar de la polémica que fueron que le cobren a la U 3 penales en un partido. Luego hablaré de la polémica de que le hayan cobrado 3 penales a la U en un partido. Pero yo creo que nadie va a poner en duda que el primer penal es clarísimo. El árbitro no tiene ninguna duda, cobra penal y Alex Valera mete el primero, pero Universitario, de forma muy temprana, como no suele conseguirlo. Ni siquiera te digo cuando está en provincia, cuando está en altura, cuando está en calor. Cuando está en cualquier estadio que no sea el Monumental. Alex Valera entonces de penal va a convertir el 1-0 y me sorprendió cómo, si bien había mucho más control de la pelota y mucha más calma que en partidos como por ejemplo ante Ayacucho, Atlético Grau no se iba a rendir tan fácil. Llegó a generar una que otra, recuerdo una donde Ruidíaz se le escapa a Riveros con un movimiento muy inteligente que para nuestra buena fortuna la va a fallar, pero fuera de ahí nada claro, ni siquiera ni para Grau ni para Universitario. Ciertamente esto a Universitario le favorecía, porque con el marcador a su favor juega mucho más tranquilo, sabiendo que le puedes llegar a generar una que otra, pero en general es lo suficientemente sólido en la defensa como para no pasar mayor susto. Siguió siendo un partido de ida y vuelta, uno atacaba, el otro contraatacaba y viceversa, con un Universitario mucho más tranquilo hasta el minuto 46, donde César Inga intenta un remate, y si los defensas o la defensa de Grau con el primer penal me pareció tonto, con el segundo la verdad que me dio lástima. Es clara la intención del jugador de querer pegar las manos para que no se considere penal porque las tiene pegada al cuerpo. Pero con esta toma se ve claramente cómo la pelota le llega al brazo mientras está intentando pegarlo a su cuerpo y la desviación de la pelota es clara. Yo entiendo que puede llegar a ser polémico que se puede abrir a debate. Sin embargo, con reglamento en la mano estamos hablando de un penal. El Tunche Rivera levanta la mano diciendo que él lo quiere patear, pero lamentablemente lo va a patear fuerte al medio frente a un arquero que no hay que subestimar para nada, como lo es el Pato Álvarez, y falla la oportunidad de irnos al descanso con un 2-0. Aquí yo tengo dos cosas para comentar de Alex Valera. Aplaudo la actitud de haber ido inmediatamente a consolarlo al Tunche, pero también lo voy a criticar en el sentido de que un delantero, sobre todo como tú, Alex, que es necesario que entre en racha y que entre en confianza para tener el estándar que requiere la crema, no se puede permitir que sus compañeros le quiten un penal. Muy probablemente hubiera metido el 2-0. Yo sé que estamos hablando de suposiciones, pero desde el 2022 Alex Valera no falla ni un solo penal. Y tomando en cuenta que después cobrarían un tercero y si lo metería, probablemente estaríamos hablando de un hat-trick. No puede dejar pasar esta oportunidad. Aunque por otro lado entiendo y aplaudo esa actitud
hacia sus compañeros. Estaba a punto de cederle el penal a Jairo Concha. Sin embargo, Fossati, viejo zorro, entiende que otra oportunidad no podía desperdiciar y le dijo: no, pateas tú, pero ya me estoy adelantando. Acaba el primer tiempo, Universitario va ganando 1-0, pero ni siquiera tendría tiempo para lamentarse de haber fallado un penal, porque al 55 otro defensa, no sé si son los mismos, no sé si es el mismo, si es otro, pero en la vida no puede ser tan malo y a la vez tan salado. Es que ni siquiera te tengo que comentar la acción. Mira nada más esto y dime que no es penal. Es un penal clarísimo y el más tonto de los tres. Como mencioné hace un rato, Jorge Fossati mandó a Valera a patearlo porque no se quería arriesgar más. Universitario mete el 2-0 y no habría mucho más que comentar. Por ahí, algo que me gustaría añadir, porque es como Universitario logró mantener a Grau en su cancha, presionándolo, no dejándolo salir hasta el minuto 60, 70 más o menos. Estábamos acostumbrados a que esto lo pudiéramos ver apenas en el primer tiempo. Cada vez más nos estamos pareciendo a ese Universitario de finales del 2023, que destacaba por su buen rendimiento físico y ser capaz de presionar y asfixiar al rival durante 60 minutos sin ningún problema. Aunque también habría que comentar, yo no sé con qué cara juegas después de haber cometido 3 errores tontísimos defensivos y habiéndote metido 2 goles de penal. Al minuto 65 entraría Edison Flores por José Rivera. Entiendo que Edison Flores se encontraba apenas recuperando de una lesión y por eso el titular fue el Tunche Rivera. No me queda otra que tratar de animarlo, porque José Rivera, todos sabemos lo importante que es, sobre todo cuando entra de recambio, pero lamentablemente es eso, un jugador para cuando es necesario replantear. Entraría Murrugarra por Martín Pérez Guedes, y el cambio que probablemente más desconcertó al propio jugador, entró José Carabalí, salió Matías Di Benedetto. Se le vio muy molesto en su salida. Di Benedetto es un central que no está acostumbrado a que lo cambien, suele jugar todos los minutos de todos los partidos. Se entiende su frustración, pero estoy 100% seguro que es algo del momento. Yo prefiero mil y un veces que un jugador no quiera salir del campo. Te habla mucho de la actitud y compromiso que tiene. Y no es la primera vez que vemos a un jugador así. Y la mayoría del tiempo, el 99% de las veces, ha sido por las ganas de seguir jugando. No habría mucho más para comentar. Atlético Grau tuvo las más claras en el primer tiempo. En el segundo, Universitario se acomodó mucho mejor, llegó a tener la pelota, pero consciente de que con una ventaja de 2 goles a favor ya no era necesario tener que arriesgarse a nada y dejó que el partido acabe tranquila. Universitario entonces consigue una victoria muy importante, porque si tú ves el fixture, prácticamente estamos a un empate entre Alianza Lima y Melgar para poder llevarnos en la apertura de forma tranquila. Si llegan a empatar, es cuestión de ganar uno de los próximos 2 partidos. Te puedes dar el lujo de hasta perder uno de los 2 y ya no hay forma de que alguien te alcance. Desconozco cómo pueda salir el partido entre los arequipeños y los íntimos, y claramente Universitario no se debe confiar en eso. Es más, a mí me gustaría que salgan a ganar ante Garcilaso en el Cusco, porque es una deuda que tiene este equipo y el mismo Fossati, el ser capaz de plantear un partido inteligente y del que podamos sacar 3 puntos en un contexto sobre todo de altura, considerando más la cantidad de partidos en altura que vamos a tener en el clausura. Pero bueno, no pienso hablar mucho más del desarrollo del final de la apertura sin saber cómo quedará el partido entre Alianza Lima y Melgar, porque ciertamente de eso depende qué necesita hacer Universitario en los próximos 2 partidos. Para este fin de semana va a descansar. Ganamos entonces de forma bastante sólida. No estamos hablando de un partido perfecto, como por ejemplo ante ADT, pero sí lo justo y necesario para poder ganarlo de forma tranquila. Universitario entonces dormirá en la punta pase lo que pase este fin de semana, y ya en los próximos días sabremos qué tendrá que hacer este Universitario para ganar el torneo de apertura y por ende dar un paso más a el sueño que todos los hinchas estamos deseando. Sin nada más que decir, yo soy Cremismo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, incluso estando en la punta, con humildad siempre, y dale.